Y es donde un sistema de cámaras nos permite no exponernos a una situación en la que estamos saliendo de una zona que sabemos que está segura. Estoy en el cuarto, estoy seguro, o tal vez en un área donde sé que ahí no hay nada, y voy a salir de esa área para exponerme a un área donde no sé qué es lo que está pasando. Saludos, señores. Saludos. ¿Cómo están? Todo bien, Saludos. gracias a Dios. Qué dicha. Contentos hoy de estar aquí compartiendo un nuevo episodio. Y bastante contentos con ver el nivel de interacción de la gente. Han estado bajando comentarios, gracias a Dios, hasta el momento muy positivos. Creo que ha tenido muy buena aceptación. No sé si tal vez esas observaciones se vuelven repetitivas, pero es que sí nos motiva. Entonces, nada, agradecerles de nuestra parte y para esta primera temporada, de verdad que nos ha traído bastante retroalimentación de parte de la gente, porque a veces uno creería que este tipo de temas son redundantes para uno o que tal vez son típicos y no, sí se ve que hay gente que le interesa bastante seguirnos. Sí, ayer estaba viendo comentarios de todos los capítulos y dos cosas interesantes. Uno, la opinión de otras personas que no son de Costa Rica. México, Argentina, Francia y llega hasta allá el podcast, pero me gusta mucho los comentarios que nos dicen, mira, qué interesante, acá en México la situación es así, entonces estamos aprendiendo no solo a través de lo que informamos, sino de todos esos comentarios y de verdad muchas gracias porque estamos para aprender y estamos para muchas veces ver lo mejor de otros lugares e intentar, ¿verdad?, adaptarlo y buscar soluciones al fin y al cabo. Y segundo, cada vez más personas se suman, cada vez más visualizaciones y ya nos están pidiendo un montón de cosas. Decía un compañero por allá, quiero verlos fuera del set, en la calle. Otro decía, quiero verlos en X situación, recreando ciertos ejemplos o ciertos temas, y para eso vamos. Muy contento de verdad por la aceptación, y vamos con 1000 ideas más que esperamos transmitirles a todos muy pronto. Episodio número 13, estamos, si no me equivoco. No, 14, estamos en el 14 ya. 14. Se me han ido rápido, no sé a ustedes, se me han ido rápido, y la idea es, a veces uno ve, un día esto estaba viendo un podcast, iban por el episodio 540 y resto, ahí decía 540 y resto, yo, 540 y resto episodios, y si Dios lo permite, en algún momento llegaremos a los 540 y resto, temática, creo que tenemos hasta para dar más, y igual tenemos la idea de seguir trayendo gente, seguir trayendo personas que nos compartan ahí un poco de experiencias y conocimientos y de todo un poco, ¿verdad? Muy bien, con respecto al tema que nos trae hoy a la mesa, vamos a estar conversando el temita de seguridad en el hogar. Okay, un tema muy importante que aquí en el país pues tiene algunos casos recientes, ¿verdad? De lamentablemente incidentes en donde pues alguna familia o incluso algún comercio, ¿por qué no? Porque muchos tips son a veces trasladables, ya han pasado por el mal rato, ¿verdad? De lamentablemente verse expuestos a algún delito. Entonces, ese va a ser el tema que vamos a estar desarrollando hoy. Esperemos que a las personas que nos están apoyando ahí en el proyecto pues les sea de agrado. Lamentablemente, Costa Rica en este momento está atravesando la peor crisis de seguridad en la historia. Y no solo en lo que tiene que ver con homicidios, sino en cada uno de los delitos que están asociados a la libertad, hacia la integridad física, hacia el patrimonio y demás. En Costa Rica los delitos, digamos que se pueden clasificar en dos grandes clasificaciones. Por un lado, todos los que tienen que ver con el crimen organizado, el asesinato,
el sicariato, la extorsión, todo ese gran grupo que está ahí y cada vez va creciendo más. Por otro lado, los delitos comunes, como le han llamado algunos expertos, que son ese robo, ese hurto, ese asalto, esa riña que hay en un bar, esa discusión entre vecinos, pero sin duda los números asustan en lo que tiene que ver con el robo y el hurto, principalmente a viviendas y a vehículos. Y creo que es un tema que como personas responsables, portadores de armas y que creemos en esa cultura defensiva, hay que mencionarlo para contextualizar no solo a los costarricenses o a los que habitan en Costa Rica, sino también a las demás personas que nos ven. Claro, y tal vez como para irlo poniendo bajo una orientación el capítulo de hoy, Eric, creo que hablamos de definir los delitos en función de la parte de los hurtos y la parte de los robos, ¿cierto? Que cada uno tiene ahí algunas características y como vos decís, dentro de la misma clasificación de que algunos están dentro del crimen organizado y otros son de carácter más común, también hay un enlace, ¿verdad? Cuando a veces no solamente los robos pueden ser de carácter aislado, sino que también pueden estar incluso ligados al crimen organizado. Sí, correcto. Hay grupos criminales que deciden vender droga, traficar, extorsionar, secuestrar, pero ya poco a poco se están poniendo de acuerdos para migrar a otro tipo de delitos, entre ellos el robo a viviendas. Otro tipo de delito es el tema este de los préstamos gota a gota, que antes eran exclusivos de una persona o dos personas que se agrupaban y iban ahí viendo a ver qué, pero ya el crimen organizado, ya las bandas, las estructuras más consolidadas están también viendo con buenos ojos esa posibilidad de entrarle también al robo, principalmente con violencia, porque esa es una de las características fundamentales del crimen organizado. Y si le aunamos a todas estas personas, bandas o personas individuales que se dedican y hoy dicen, bueno, ¿qué día es hoy? Viernes, vamos a ver si nos robamos unas 2 casitas hoy. Eso es lo que también ha estado creciendo y lo que lamentablemente la gente está sintiendo como sociedad. Esteban, vamos a realizar el análisis de algunos casos que se han publicado y se han viralizado en redes sociales. Actualmente ya pues, la facilidad de, por ejemplo, el WhatsApp, ¿verdad? Le permite a la gente darse cuenta casi que en tiempo real de las cosas que están pasando. Y vemos que un fenómeno de eso es que ya las noticias se nutren muchas veces de este tipo de medios, ¿verdad? De comunicación. Entonces, pues eso llama mucho la atención de darnos cuenta de que en realidad nadie está, como dicen, exento. Antes tal vez la gente no tenía esa percepción porque, como dicen, no, tal vez no se daban cuenta de la noticia o era más difícil. Pero ahora yo creo que una característica a tomar en cuenta es que le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Sí, bueno, los videos que vamos a ver, probablemente ya muchas de las personas que nos escuchan y nos ven ya los han visto, pero es importante recordar que todos sucedieron acá, en Costa Rica, que eso es algo que tal vez algunas veces las personas ven un video y dicen, bueno, no fue aquí, no fue aquí, no fue cerca de mi casa. Bueno, estos pudieron haber sido ahí a la vuelta de su casa porque los 4 pasaron acá, los 4 pasaron en un transcurso, si no me equivoco, menos de un año, ¿verdad? Fue lo que se dieron esos 4 eventos que vamos a ver ahí. Y pues sí, como comentaba Eric, el tema de la seguridad en viviendas, el tema de los robos, asaltos y eso, a diferencia de otras cosas que, por ejemplo, cuando uno escucha o llegan ahí noticias de un evento de sicariato, tal vez lo que muchos pensamos es, bueno, andaba en malos pasos, por algo lo buscaron, por algo terminó en eso. Si yo soy una persona trabajadora, honesta, no tengo por qué preocuparme tal vez de un tema de sicariato, lejos tal vez del ser un daño colateral en algún evento que se ve, pero fuera de eso no tengo que preocuparme de que alguien venga a buscarme. Pero a diferencia, digamos, de casos de eso, lo de seguridad en el hogar sí nos afecta porque va desde el piedrerillo que está ahí, el piedrerillo del barrio, que anda viendo qué está mal puesto, que anda viendo por dónde se mete, que anda viendo qué casa está fácil, hasta, como decía Eric, ya bandas organizadas, que ya van con una finalidad, tal vez ya estudiaron
el objetivo, como si no me equivoco, hubo un evento hace un par de años en Escazú que se metieron a la fuerza a una casa también, pero ya era un objetivo estudiado. Entonces hay de todo, digamos, ahí no es que tenemos que pensar solo en algo ya más escalable, sino que ya es desde el tipo que se nos quiere meter ahí al patio a ver si se encuentra una bicicleta, a ver si se encuentra algo mal puesto, hasta ya algo ya más grave, como lo que son las bandas que ya se están poniendo lamentablemente de moda, ¿verdad? Eric, y eso llama la atención de que tal vez en la percepción de la gente a veces se tiene el concepto de que es a las casas de mayor valor, de mayor poder adquisitivo, y no necesariamente, ¿verdad? O sea, igual, o sea, cualquier persona que de su casa sustraigan algún bien, algún objeto, ya genera alguna pérdida, alguna afectación. Lo que pasa es que a veces se minimiza que fue, qué sé yo, lo más simple de la manguera con la que tal vez lavó el vehículo, que se la llevaron por estar mal puesta, hasta ya eventualmente casos en los que hemos visto donde sí entran por la fuerza a la casa y incluso abusan de personas a lo interno, ¿verdad? Se llevan hasta el vehículo, joyas y demás. Entonces hay un espectro muy grande que analizar en cuanto al tema de ese perfil, pero en la percepción de la gente está eso, que es a perfiles de alto poder adquisitivo, y no es la realidad. Sino lo que siempre intentamos inculcar en las personas y despertar esa malicia es que absolutamente cualquier persona, indiferentemente del tamaño de la vivienda que tenga o de las ganancias o de los bienes, es susceptible a ser víctima del AMPA. En el mundo enorme de la criminalidad hay de todo. Hay un habitante de calle, un consumidor, que un día va caminando por una casa que nunca ha caminado, ve una bicicleta dentro de la casa, ve la posibilidad de brincarse una malla, una reja y sacar esa bicicleta. Él no hizo estudio ni análisis previo de días atrás, ni quiénes son los ocupantes. Él nada más vio la oportunidad en el momento y trabaja solo. A como hay organizaciones que estudian las redes sociales de las personas, ven quién está en la playa y quién no, reclutan al oficial de seguridad que cuida esa calle, ese condominio, ese residencial, y les pagan para que les pase información y trabajan 8, uno se queda en el carro, el otro se le encarga de romper el portón, el otro sube al segundo piso, el otro se queda abajo, toda una estructura organizada, y se dedican a eso y hacen un estudio. Hay de todo. Entonces, si hay de todo, cualquiera, o sea, realmente es susceptible. Y sí se han identificado ciertas cosas que pueden hacer que un delincuente se la piense un poquito más, o sea, se sienta un poco más difícil el poder ingresar a una casa o no. Esto tal vez más adelante lo podemos hablar mejor, pero el mensaje en este momento, de acuerdo a la estructura que llevamos, es que cualquier persona es vulnerable. Una manguera, se están robando hasta la tapa del medidor, hasta una bicicleta, hasta llevarse todas las pantallas, las computadoras, las joyas y la plata. Inclusive ir más allá, como lo decía usted, de hacerle daño a las personas, de privarlas de su libertad, de violarlas, de golpearlas y demás, que eso lamentablemente sí es muy común. Más de lo que vemos en las noticias. Sí, Esteban, yo creo que todos podríamos decir que sabemos alguna anécdota, conocemos de algún vecino o incluso lo hemos vivido en carne propia, del tema de vernos expuestos a lamentablemente una afectación de ese tipo. Ahora, lamentablemente, bueno, estamos en víspera de nuestra independencia, ahora el 15 de septiembre, para vísperas de este episodio, y no deja de ser lamentable el hecho de que vivimos entre rejas, ¿verdad? Entonces, como que esa sensación de seguridad o esa sensación de paz, en cierta forma también se ve directamente afectada por cómo nos toca vivir hoy en día para protegernos de todas estas situaciones que se están dando. Pero hay que crear conciencia, como decía Eric, que es algo que en cualquier momento cualquiera de nosotros nos podemos ver afectados. Yo tuve la oportunidad hace unos meses de participar ahí
en el barrio, llegó uno de los directores de Fuerza Pública. En ese momento estaba la delegación ahí donde yo vivo, estaba muy cerca de la casa, y llegó el oficial de Fuerza Pública, si no me equivoco era el director de ahí, de esa delegación, a darnos algunos datos, a conversar con los vecinos, digamos, del tema de la seguridad. Y pues fui para hacerle unas preguntas. Quería ver cómo está el tema del recurso policial de ellos en la zona donde yo vivo. Yo vivo en Coronado, estamos hablando de un cantón de 60,000 personas y resto. Y nos comentaba él que lo que tienen es en cada turno, en cada guardia. En ese momento nos comentaba que lo que tenían eran a veces de 10 a 15 oficiales disponibles para cubrir una población de 70,000 personas. Y no es que tienen 10 a 15 patrullas tampoco, ¿verdad? Tenían a veces a veces poniéndole mucho, 2 patrullas para cubrir un área de 70,000 personas. Entonces, esos datos son muy importantes para que la gente entienda que en este tema, como en el tema de la delincuencia, de los asaltos, usted está solo contra el delincuente. No podemos depender de la policía, no podemos depender de pensar que, bueno, no me interesa tal vez el tema porque, ¿para qué? Para eso está la policía. Y es parte de lo que queríamos traer con este tema para generar esa conciencia en la gente de entender que la policía, que tenemos que olvidarnos de la policía, como un ente que va a llegar a ayudarnos en ese tipo de emergencias, porque no lo es así. Entonces tenemos que buscar nosotros las medidas para evitar desde lo fácil, como decía Eric, del robo de la manguera, el robo de la tapa del medidor, que a mí me robaron una manguera un día, porque la dejé mal puesta, fue culpa mía. Dejé la manguera mal puesta, hasta ya lo más grave, que es ya, digamos, una invasión ya por violencia en el hogar, ¿verdad? Pero todo eso le corresponde a uno, no le corresponde ni a la policía ni al Estado, porque no tienen ni el recurso ni la disponibilidad para poder llegar. La voluntad tal vez sí la tengan, porque tenemos oficiales buenos y tenemos oficiales que sí quisieran poder ayudar en ese tipo de situaciones, pero no hay el recurso para cubrir las necesidades de seguridad que tenemos ahorita. Entonces tenemos que ver por dónde nosotros mismos proteger hacia este tipo de problemática. Entonces, podemos asegurar que en materia preventiva, como bien dice Murillo, estamos solos, porque el recurso policial muchas veces está destinado a la reacción. Ya cuando pasó algo, ya cuando se dio el evento, cuando se dio la afectación, entonces de ahí pues es cuando la policía, como dicen, tiene que correr, y como bien lo apunta Murillo, pues tiene que hacer milagros. En el tema preventivo es donde nosotros queremos dar énfasis el día de hoy. Obviamente, como siempre, vamos a dar algunas recomendaciones más adelante en el capítulo. Actualmente, Eric, diferenciar para efectos de la gente cuál serían las características, por ejemplo, de un hurto contra un robo. Ok, si nos vamos al punto de vista legal, que al fin y al cabo es que el que judicialmente va a contar, y en palabras muy sencillas para que lo pueda tal vez captar cualquier persona, la teoría dice que un robo es cuando se utiliza la fuerza sobre las cosas o sobre los bienes, digamos, sobre la propiedad o sobre el vehículo o un objeto como tal. Ejemplo, si yo voy caminando por la avenida central, se acerca un sujeto, me golpea de un puñetazo la cara y me quita el teléfono, es un robo. Si una persona, un delincuente, ladrón, quiere ingresar a una casa y rompe la ventana para poder ingresar por la ventana a robar las cosas que hay dentro, es un robo. Lo que conocemos como un asalto también. Un asalto tiene una connotación un poquito diferente. Ya la vamos a ver. El hurto es sin fuerza sobre las cosas ni sobre las estructuras o las edificaciones o los bienes. Ejemplo, cuando ingresa una persona a una tienda, se acerca al mostrador, un cómplice distrae
a la cajera o a la dependiente y el otro mete la mano por el estante, saca el teléfono y se lo lleva. No hubo fuerza ni agresión a la persona, ni a la estructura, ni nada. Es ese descuido, es esa forma de quitar las cosas sin agredir. ¿De acuerdo? En Costa Rica, el asalto, que es otro concepto que está por ahí, lo enfocaron las autoridades un poco más hacia lo que tiene que ver con el robo a las personas, con el uso de la sorpresa y de la fuerza, inclusive. ¿De acuerdo? Okay. Como hay tantos asaltos con violencia hacia las personas, es cuando, por ejemplo, necesitamos hacer otra categoría especial dentro del robo. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, un asalto siempre va a ser un robo, porque siempre va a haber fuerza sobre las personas, principalmente. Por ejemplo, IJ lo clasifica en asalto a peatón o asalto a persona en vehículo. Todos esos son tipos de robos, solo que como hay tantos, y por nada más mencionar el dato, en este momento, entre robos, hurtos y asaltos, dice el Poder Judicial en sus estadísticas que se han denunciado 26.371 desde el 1 de enero del 2023 hasta la fecha de hoy. 26.371 robo, hurto y asalto. Y eso es denunciado, ¿verdad? Y hay otros que la gente no denuncia. La gran mayoría, porque existe el concepto de, no, ¿para qué voy a denunciar si eso no va a parar en nada? De hecho, por me ejemplo, atrevería su a decir manguera, más, la manguera yo que no se la la llevaron, denuncié. usted no la denunció. Me atrevería a decir que es mayor el número de los no denunciados que de las denuncias. Podría Entonces, ser. hagámosle números a eso. De esos 26.371, 10.956 fueron hurtos, o sea, fueron el descuido. El descuido. ¿Qué es lo que más se roba los delincuentes? Los teléfonos, principalmente. También se pueden robar vehículos. Vehículos donde la persona tal vez dejó abierta la puerta, abrió el delincuente la puerta, se montó y se fue. Ya si tuvo que forzar la puerta, romper la ventana y demás, ya no es un hurto, ya es un robo. Nada más como para hacer un poco la diferencia, cómo lo hemos tal vez trabajado en Costa Rica desde hace tiempo. Qué interesante ese número, Eric, porque da una cifra bastante elevada por día, ¿verdad? A lo que llevamos por año. Y eso, como decís vos, cuando la gente se toma la molestia de ir a presentar una denuncia, ¿verdad? Porque de muchos casos en los que ya la gente dice no. Hay también, nada más para conocimiento de todos, hay robos o hay hurtos que por su monto se clasifican dentro de la denuncia para la estadística, pero al fin y al cabo no se les da como una persecución policial ni judicial por cuanto cuesta más que el investigador, el fiscal, y cuesta más todo el proceso judicial. Sí, es más la pérdida de recursos que lo que se robó la persona o el delincuente. Claro, lo que sí vale la pena ahí acotar es que, como dice Esteban, el recurso policial sí se designa a zonas del país en función de la cantidad de denuncias. Entonces, claro. Si yo quiero que mi zona la percibo como un lugar muy inseguro, tengo que generar las denuncias para que se destine el recurso, porque si no... Sí, eso nos lo comentaba ese día también ese señor, porque él comentaba que el que resulta víctima de alguna situación de ese tipo denuncien porque eso les genera a ellos un mapa de calor y ese mapa de calor es el que designa a dónde es que van a destinar más recursos, tal vez más patrullas circulando, haciendo un patrullaje de rutina que un lugar donde no hay denuncias. Entonces, ¿para qué destinar una patrulla ahí si ahí no pasa nada? Como quien dice, no es que no pasa nada, es que la gente no lo ha denunciado. Pero es complicado, ¿verdad? Porque yo entiendo también tal vez la desidia de la gente de no denunciar, ¿verdad? Porque es una inversión de tiempo, es una inversión de ir a poner datos y a hacer todo esto en algo en lo que no va a parar en nada. Tal vez no va a parar en nada porque sí genera ese mapa de calor. Entonces, si uno lo visualiza así, pues tal vez eso sí fomente tal vez esa obligación que tal vez tengamos de tener que presentar esas denuncias. Hasta por miedo. Sí. O También. hasta por tomar la justicia en sus propias manos. Sí, y eso es importante recalcarlo porque también, bueno, hay otro factor importante que se toma en cuenta que es obviamente los delitos contra la vida.
Obviamente los delitos contra la vida son de mayor peso, ¿verdad? De mayor importancia, incluso de mayor relevancia política. Entonces, pues cuando pasan ciertas nubes, por decirle así, ¿cómo se llama? De que hay alguna zona en donde verdaderamente se ponen, como dicen, caliente, y se va a dar prioridad por obvias razones. Pero eso no quita el hecho de que cuando se supone que se vuelve a la calma de luego estos mega operativos, el recurso se tiene que redistribuir y siempre hay un tema importante ahí. Ahora, importante aclarar esto. Si bien es cierto, la gran cantidad la gran cantidad de delitos que se dan en este aspecto, muchos son en función de delitos contra la propiedad. Obviamente a nosotros nos interesa dar prioridad al tema ¿cómo se llama?, de la seguridad propiamente de las personas. Entonces, es redundante, porque obviamente si yo en mi casa tomo medidas de protección para cuidar a mi familia, pues posiblemente los bienes ya vengan, como dicen, incluidos dentro de esas fórmulas de protección que eventualmente se apliquen. Sin embargo, yo creo que todo viene la seguridad, hay que comenzar a verla de afuera para adentro, Eric. O sea, si nosotros queremos vivir, muchas personas ya después de la pandemia, ¿verdad? Que ahora ya trabajan desde la casa y que pues ya se sienten un poco más seguros porque tal vez están ahí en presencia del hogar y demás, pero si nos encapsulamos en ese mundo y no nos damos cuenta cuál es la realidad social de mi comunidad, de mi provincia y en general del país, no voy a volverme preventivo y voy a estar esperando a que pase o ni siquiera esperando a que pase algo y cuando me doy cuenta ya lo tengo encima. Entonces creo que es importante que conversemos ese tipo de temas para que la gente verdaderamente comience a ver la seguridad en forma de aplicación preventiva. ¿Qué está pasando en mis alrededores? ¿Qué está pasando en los barrios actualmente? Voy a, voy a, voy a tocar un tema que mucho de este tipo de delitos, Eric, van en torno al desarrollo o a la actividad en torno al tema de las drogas. Porque si lo vemos desde la parte de los grupos organizados, obviamente se vuelve una actividad comercial de interés para ellos. Tal vez no por el robo de una manguera, ¿verdad? Pero si hablamos de que robo de vehículos y otro tipo de perfiles son actividades comerciales conocidas de grupos criminales. Pero el delincuente que por lo general sustrae algo pequeño lo hace para sostener un vicio. Entonces sigue siendo una espiral en torno al tema de las drogas. Entonces, si yo sé que, qué sé yo, que la comunidad en donde yo vivo pues tiene problemas ahí del tema de venta de drogas, no me extraña pues analizar de que en algún momento algo va a pasar, por más que mi barrio sea tranquilito y siempre haya caracterizado por eso. Eso, o el barrio que está a la par, o la misma provincia, ¿verdad? Yo creo que aquí en el país todos sabemos cuáles son las zonas como más conflictivas, más calientes, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos a ese tipo de datos. Eso que vos sacaste ahorita, tal vez lo compartís con la gente, Eric, es un dato abierto para consulta de la gente. Sí, esto es importante porque es parte de lo que dice Eduardo, de conocer dónde estamos ubicados en temas de criminalidad, si se puede decir así. Para los que quieran consultar, el OIJ tiene una sección de estadísticas que va al día, va actualizada, si acaso con un día de atraso, si se puede decir. Digitan en Google OIJ estadísticas y ahí van. Primero el periodo, de qué día a qué día, escogen el delito, el lugar, o sea, la provincia, y después quién es la víctima, si ahí lo pueden ir filtrando, le dan buscar o realizar consulta y les tira bien filtrado, bien desglosado, hombres, mujeres, casas, vehículos, San José, Alajuela, lo que sea, bien filtradito y ya ahí pueden tener una idea más clara. Si no, se pueden acercar directamente a las delegaciones de fuerza pública de cada distrito o cantón y ahí tiene que haber un analista criminal que es el que lleva la información de todo lo que sucede día a día y va creando, como decía Esteban, mapas de calor. Fuerza Pública o el Ministerio de Seguridad tiene en su propuesta de modelo de nueva generación de policía un algoritmo o un software que se nutre de información y predice dónde van a ser los delitos, por decir algo, ¿verdad? Tan específico no, pero esto nos lleva a ciertos tips. Por ejemplo, la mayoría de robos o asaltos o hurtos a viviendas se realizan en las noches.
la mayoría de robos, hurtos a viviendas, no la mayoría, muchos de esos, un porcentaje importante, se realiza cuando el habitante ingresa o sale de la casa o de la habitación. Otro porcentaje cuando no están. Todo eso es importante porque conforme analizamos nosotros mismos, ciudadanos, civiles, comunes y corrientes, esos datos, podemos ir generando nuestras propuestas de análisis de riesgos y de poder, digamos, solventar esas vulnerabilidades. Eric, qué importante eso que vos decís, porque de nuevo la palabra análisis, yo creo que habría que filtrar los videos aquí para ver cuántas veces lo hemos pronunciado, ¿verdad? Sí. Pero es que la verdad es que, bueno, es parte de la labor a nivel de cuerpos policiales que se dedican de manera profesional a brindar seguridad, y el delincuente sí hace esos análisis. Es curioso porque vos decís franjas horarias en donde el delincuente sabe que por lo general la persona baja sus niveles de alerta porque ya llega del trabajo, llega cansado, quiere llegar a relajarse, o está en su casa, más bien va saliendo, entonces todavía va, como dicen, a veces apurado o va distraído. Entonces, el delincuente analiza estas cosas. Claro. Ellos saben que a final de cuentas son momentos en los que la persona está, es muy poco probable que la persona tenga algún nivel de reacción, a no ser que sea una persona que se entrena, que eventualmente pues ya conoce de este tipo de datos. Entonces, pues siempre instar a la gente que verdaderamente todo eso es información. Si no se filtra y no se analiza, nada más son números. La estadística no nos aporta nada. También creo que es importante decirle a la gente que tengan presente que en cualquier momento nos podemos salir de esa estadística, ¿verdad? Porque tal vez alguien dice, bueno, sí está bien, voy a hacer ese análisis, y resulta que donde yo vivo no hay nada, entonces bajan la guardia, entonces creen que ya ahí pueden bajar su nivel tal vez de seguridad, o tal vez, ok, yo pensaba que ocupaba hacer esto, pero no, tal vez no es necesario. Y yo creo que es un tema, la seguridad es un tema en el que siempre tenemos que pensar que nos vamos a salir de la probabilidad, nos vamos a salir de la estadística, porque eso nos permite estar mejor preparados. Ahora, en uno de los videos que íbamos a ver, eso sucedió dentro de un residencial cerrado. Es un lugar donde yo podría apostar que nunca en la existencia de lo que tenga ese residencial ha pasado algo similar, y si esas personas hubieran hecho un estudio de los mapas de calor, de la probabilidad, probablemente se hubieran encontrado un porcentaje de 0.000 cuánto por ciento de que algo así sucediera, pero le sucedió. Entonces ahí es donde tenemos que también instar a las personas a no quedarse solo con una estadística, sino a estar preparados de que en cualquier momento podemos caer fuera de esa estadística. Vamos a revisar unos videitos que son en función de lo que pues vamos a comentar tal vez ahora. Este video es bastante ilustrativo de ver cómo verdaderamente la señora, bueno, ahí lo vamos a transmitir para la gente que nos observa, de una señora que prácticamente fue a confianza, ¿verdad? Lo que le pasó. A confianza. Un gran porcentaje de los hurtos a vivienda, la misma persona propietaria del lugar le abrió la puerta, permite acceso al ladrón o a la persona que le quería hacer daño. Eso también es importante porque los delincuentes utilizan algo que se llama la ingeniería social, que es parte de ese convencimiento de hacerse pasar por víctimas o personas honestas, ganarse un poco la confianza, y al fin y al cabo resulta más sencillo el delito. Sí, y las personas lamentablemente caen en lo que comentábamos en un episodio de no tener la conciencia de que las normas sociales que nos rigen a nosotros no son las mismas que rigen al delincuente. Entonces, claro, esa señora, ella ni por su mente le pasaba algo así, porque ella lo que estaba era ayudando, tratando de ser un ser humana hacia otro ser humano, sin realmente tener la conciencia del riesgo en el que se está poniendo, y cómo se expone con algo tan simple como abrir esa barrera que la estaba separando de esa persona, ¿verdad? Ok, cosas a recalcar ahí entonces, la importancia de que la confianza no se regala, ya lo hemos hablado en otros episodios,
que verdaderamente a veces se raya en lo ingenuo, ¿verdad? Y que muchas veces, pues, estamos adoctrinados a que vivimos en un país de paz, entonces que esas cosas es poco probable que nos pasen, pero es posible. Y bajo esa premisa tenemos que entonces volvernos un poco más desconfiados. Eso sucedió, si no me equivoco, en Romoser. En Romoser. ¿Verdad? Y dato curioso, una persona, o sea, un delincuente nada más, no era un grupo organizado. Él solito se encargó de convencer a la persona de ingresar y debido, bueno, a los gritos y a un montón de situaciones que pasaron ahí, no ingresó a la casa. Pero ¿cuántas veces sí han logrado entrar hasta la sala y hasta comida les han dado? Claro, y amenaza a la señora de una manera pues bastante agresiva, se ve, ¿verdad? Ahora, a veces hacen la pregunta, Erika, a mí me ha tocado que me hacen la consulta. ¿Por qué el delincuente, si sabe que hay cámaras, ya no lo inhiben a cada vez más realizar el delito? Esto, bueno, es muy lamentable y desde mi punto de vista pueden haber otras opiniones, claro. Y es lo siguiente, en Costa Rica hemos perdido la confianza, como ya lo hemos dicho, en cierta parte de la función policial, del quehacer judicial a nivel de jueces y investigación y al nivel carcelario, que esos son como los tres, el orden de por donde pasa cuando hay un suceso o un delito. Primero, como se sabe que muchas veces la fuerza pública o la policía detiene y los dejan libres, ¿verdad? Es común escuchar que una persona tiene 90 pasadas por la fiscalía, que fue condenado no sé cuántas veces y nunca se fue a la cárcel. Todas esas situaciones generan desconfianza y generan valentía en el delincuente. Al tener una noción de que judicialmente hablando o estructuralmente como aparato social de prevención del delito no estamos haciendo las cosas bien. Y si llega un juez valiente y condena al infractor, lo mandamos para la cárcel y en un año sale rápido. Entonces, imagínense los delincuentes lo que piensan. En este momento no le tienen miedo a las sanciones ni a la policía, mucho menos a una cámara. Más bien a veces hasta dependiendo del tipo de delito se pueden sentir orgullosos de que salgan en tele, que salgan en las cámaras. Esa desconfianza en el aparato judicial, en el quehacer, digamos, de la justicia en Costa Rica, es lo que provoca que el delincuente no le interese si hay cámaras, si hay artefactos electrónicos preventivos, inclusive si hay hasta personal o oficiales de seguridad. Javier Milei enfoca el tema de la criminalidad de una forma muy interesante porque él dice que a mayor el costo para el delincuente, menos delincuencia va a haber. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando el costo es muy bajo porque no le implica perder su vida, no le implica perder su libertad, no le implica perder otras cosas, el nivel de delincuencia o criminalidad sube porque no tienen nada que perder, ¿verdad? Cuando se les sube el costo de esa actividad que ellos realizan y saben que pueden perder la libertad o pueden perder su vida, el nivel de criminalidad tiende a bajar porque no se la juegan, porque ya saben que, ok, si hago esto, este es mi castigo. Cuando no existe ese castigo, cuando el costo o lo que ellos tendrían que pagar, si en la eventualidad de que lo atrapen o en la eventualidad de tener que enfrentar la justicia es un costo bajo, se la juegan. ¿Por qué van a pensarlo para hacer todo lo que ellos hacen si el costo es muy bajo? Entonces es una forma interesante de cómo defiende él, Milei, en eso lo comentaba, defendiendo la postura de la aportación de armas a la población civil, porque eso aumenta el costo al delincuente, aumenta el riesgo. Al aumentarles el riesgo al delincuente, la criminalidad baja. Claro, yo tal vez, para darle un poquito de profundidad a ese análisis, no lo simplificaría tanto, porque pasa algo. Les voy a contar la idea a través de un par de anécdotas. Cuando tuve la oportunidad de laborar en sistemas penitenciarios, resulta que una vez me tocó interactuar, varias veces me tocó interactuar con población carcelaria, ¿verdad? Uno de ellos decía, pues, una forma de pensar
que me llamó bastante la atención y me abrió mucho los ojos, en función de lo que ellos piensan, que como dice Eric, ¿qué piensa el delincuente? Él decía, es que yo tengo más personas conocidas y tengo más beneficios dentro de la cárcel que fuera. ¿Ok? Y él se expresaba de esa manera abiertamente, porque él decía, afuera no tengo trabajo, nadie me mantiene y mi familia no me quiere. Aquí tengo un círculo social, me conocen, me respetan y aquí tengo mis tiempos de comida. Eso primero. ¿Ok? Segundo, algo muy importante dentro del análisis del perfil criminal dentro de los sistemas carcelarios es más bien la cantidad de años que la persona tiene que descontar, porque ese delincuente tiene menos que perder. Cuando ellos tienen mucho tiempo, muchos años que pagar, un delito dentro de la cárcel es un delito más uno menos. Entonces muchas veces, por ejemplo, lo que es ganarse la vida, por ejemplo, por hacerle daño a otra persona dentro de la cárcel, porque ya sabe que de por sí no va a salir, porque tal vez está purgando 70 años, le es más, le es menos, porque más bien es una forma de ganarse la vida dentro, que sea como sea, dentro de su forma de convivir, tienen que hacerlo, ellos tienen que ganarse un estatus, ¿verdad? Y muchas veces tienen que pagar por servicios y demás. Bueno, ¿a qué voy yo con este punto y el análisis que menciona Murillo de este famoso político argentino? Vean, si nosotros no cambiamos el sistema carcelario en el país, ¿verdad? A final de cuentas se convierte para muchos criminales en un hotel de paso, en un hotel de paso. Eso es lo primero. Segundo, que sí hay que verlo desde una forma también de progreso, o sea, ahí sí yo estoy de acuerdo con que tiene que haber una forma de reinserción de muchos delincuentes que cuando salen, es que el problema es que nada más estamos pensando de que el delincuente es como esa hoja vieja que nada más arrugo y la tiro al bote de basura y no va a volver a salir. Eso no pasa. Ellos van a volver a salir. Vea otra anécdota. Esa me la cuenta un oficial de policía penitenciaria y me dice, mae, yo la semana pasada liberamos a un reo que ya esta semana está en celdas porque lo que duró fue en salir de la Reforma y llegar a San Ramón de Alajuela para asaltar a una muchacha y en el asalto la mató. Porque aparentemente no tenía ni para los pases para llegar a donde quería llegar. Entonces ya salen con ese chip y no hay una forma entonces de reincorporarlos o de hacerlos verdaderamente productivos. Yo sé que es un tema muy amplio y obviamente desde la parte de la criminología y demás pues tiene todo varias escuelas o varias vertientes de análisis, ¿verdad? Pero a final de cuentas ahorita a lo que nos trae es que el delincuente está bien, por eso es que ya le perdió el temor, Eric, pero es que es todo un tema integral, porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? Muchas veces los agarran, cuando en el mejor de los casos los judicializan, en el mejor de los casos cumplen la condena, pero muchas veces esa condena es como parte más bien del pago o el premio que tienen ellos. Entonces, esa es la realidad que queremos hacer ver a la gente. Son cosas que, como te digo, yo nunca las había analizado, me tocó vivirlas y me tocó ver experiencias, y digo yo, ok, entonces la cosa no es como uno piensa, agárrelos y métalos presos. Sí, no, muy interesante, porque sí existe un concepto en la criminología que habla sobre el delincuente por necesidad, pero no por necesidad que roba, sino con aras de que lo detengan y ya pueda establecerse bien, tener sus horas de comida, tener su baño, su círculo social, sus tiempos de descanso, de trabajo, de estudio en un centro penitenciario. Y lo hacen porque están mejor dentro del centro penitenciario que fuera, ¿verdad? Que andar mendigando en las calles, que esa es la población más común que realiza el hotel. Estas cosas, más en Costa Rica, ¿verdad? Que los derechos humanos y todo eso. Quisiera leerles un momentico la sanción por el robo, porque ahora Esteban exponía un caso que decía que cuando el delincuente ve que no es tanta la sanción, puede ser que lo motive un poco más a realizarlo. Pero analicemos si en Costa Rica la sanción es mucho o poco como para que el delincuente lo piense y que diga, a la puta, sí, me puedo ir a la cárcel o no. Bueno, pero también una cosa es la sanción y una cosa es si se la van a aplicar, que ese es donde viene el otro problema, es lo que ¿verdad? estamos viendo desde hace muchos años. Nada más por poner algunos ejemplos. Robo simple, con prisión de 6 meses a 3 años cuando el robo fuera cometido con fuerza sobre las cosas y el valor de lo robado no excede 3 veces el salario base. El salario base en penas o en sanciones se calcula
con el salario de un técnico judicial 1 del Poder Judicial, que en este momento vienen siendo 480,000, 60,000, estoy poco desactualizado, pero anda por ahí. No es el salario base del Ministerio de Trabajo, es el salario base del técnico judicial 1 del Poder Judicial. Así es como se calcula. Dicho de otra manera, si el robo de ese bien o de ese objeto supera los 1.300.000 colones, no lo supera de 6 meses a 3 años. Si el robo del objeto supera los 3 salarios bases, la sanción es de 1 a 6 años. O sea, si se roba un vehículo que cuesta más del 1,5 millones, de 1 a 6 años le pueden sancionar. 6 años. Y finalmente dice el robo simple, de 3 a 9 años, cuando el hecho fuere cometido con violencia sobre las personas. Entonces pongamos el robo, un ejemplo. El asalto. Ajá, el asalto, pongamos un ejemplo. Hieren a una persona con arma de fuego para quitarle su vehículo. Fuerza sobre las personas para cometer el robo. De 3 a 9 años. Entonces, la sanción por el uso de la violencia, digamos que sí podría ser en Costa Rica, tal vez un poco proporcional al... Eric, ¿y qué te parece si te comento una frase que escuché dentro de máxima seguridad? Dijo un reo, ya solo me faltan 7 años para salir. Celebrando ese tiempo. ¿Qué te parece? De ahí, o sea, pareciera que no les importa. Por eso, sabiendo que hay población carcelaria que no va a salir, simple y sencillamente, en los números no va a salir. Esa es la mentalidad con la que ellos se forman adentro. Sí, y es que yo siempre he pensado, porque es común oír cuando pasan cosas, la gente dice, es que ocupamos cambiar las leyes, ocupamos una reforma de leyes. Yo no sé si me equivoco, yo pienso que tal vez las leyes no están tan mal, tal vez las sanciones, las penas no están tan mal. El problema no es cambiar las leyes, el problema es que se apliquen las leyes. Bien. El problema es la aplicación, las condenas, porque sí, claro, a mí me pueden hablar de que hasta 9 años, pero ahí andan en la calle a los años, ya los sueltan con tal vez una tobillera, tal vez algún casa por cárcel, algunos de estos tipos de régimen que están de moda ahora. Entonces ahí es donde creo que está un desconecte entre lo que dice ahí el papel y lo que en realidad está pasando, ¿verdad? Que no es lo mismo, ¿verdad? Tiremos el otro video. Ese es el que sucedió, si no me equivoco, fue en Alajuela o en Heredia, uno de esos dos, pero ese es un residencial cerrado. A veces creemos que esas verjas con picos ya son suficientes para que nadie pueda pasar. Tiene un arma de fuego. ¿Tiene un arma? Lo llegó a tener encañonado en la cabeza. Sale la señora. Las hijas. Por ahí sale con... Son 3 personas forcejeando contra un sujeto adulto armado. Hay que como una lámpara ahí en las manos. Un candelabro. Sale una muchacha con lo que se diferencia como un cuchillo. Me parece que es un cuchillo. En horas de la noche, eso es importante. Sí. Según marca el reloj, dice que iban a ser las 8 de la noche. Marca la cámara. Bueno, me parece que ya el forcejeo se fue. Ahí se pierden de cuadro, pero sí se ve, yo creo que se ve donde él sale. Yo, si no me equivoco, se ve donde él se va. Donde se brinca otra vez. Lo fácil que salta y no se ve una persona flaquilla así, se ve grueso, se ve grueso, alto, se ve así como incómodo para saltarse así la verja así tan fácil. Ese era el que yo les comentaba que fue un lugar donde probablemente esas personas ni por la mente les hubiera pasado una situación así, y el contexto era que a esa persona lo venía persiguiendo el OIJ, si no me equivoco, él iba huyendo del OIJ. Fue luego un allanamiento, algo así.
y fue a dar ahí se metió y fue a dar ahí, ¿verdad? La facilidad con la que rompió esa puerta, ¿verdad? Esa puerta la abrió, yo creo que no vi si le metió 2 patadas o le metió un empujón, pero la abrió como si fuera de cartón, ¿verdad? Como la adrenalina le hace a la gente también hacer cosas, ¿verdad? Porque el señor de la casa sale a forcejear contra la persona y gracias a Dios tuvo fortuna de que no le dispararan, porque si el delincuente hubiera tenido toda la intención y la convicción de hacerlo, estaríamos hablando de varias víctimas, ¿verdad? En ese evento. Claro. Creo que ahí sí, no sé si jugó mucho, ahí sí, como dice Murillo, tal vez no quiso agravar más las cosas, ¿verdad? Porque ya sabía que posiblemente lo andaban siguiendo. Y es que sí, o sea, no podemos negar de que eventualmente las condenas hacen la diferencia en el modo de actuar de algunos delincuentes, de algunos. Pero sin embargo, también es importante analizar la conducta de la familia. De todas, digamos, que actuaron de manera reactiva, sí, fueron, digamos que tuvieron por lo menos la intención de defender el hogar, lo lograron, pero siempre se pusieron en mucho riesgo, ¿cierto? Claro, claro. Y es que cómo se nota que agarra o toma por sorpresa, digamos, por completo a la familia. Y cómo un gas pimienta, cómo algún elemento preventivo o disuasivo podría haber hecho la diferencia, más que solo las manos. Y no estoy diciendo que haya que comprar un arma de fuego, pero hay ciertas cositas muy puntuales, cierta capacitación muy puntual, muy sencilla, que en ese ejemplo de situación hubiera hecho la diferencia. Ese delincuente, si hubiera querido, lucha hasta el final. Y tal vez no quería matar a las personas, tal vez solo quería retenerlas y crear ese ambiente de que están atrincherados, de que los tiene ahí medio, digamos, secuestrados. Pero eso que vimos en el video no es lo que pasa en la mayoría de ocasiones. Ahí digamos que a la familia le fue bien. Sí, fue un caso afortunado. Murillo, yo sé que me vas a decir que eso es para otro episodio. Es para otro episodio. De una vez. Portar el arma dentro de casa. Qué interesante. ¿Quiénes lo hacen, verdad? Qué interesante. Porque hasta Murillo me dijo un día, yo tengo mi cajita de seguridad donde guardo mi arma. Sí, es un tema para otro episodio. Pero sí, hay gente que porta dentro de la casa. Y es un tema complicado. Yo tengo una forma distinta digamos, de visualizar eso. No voy a decir que porto dentro de la casa, porque tal vez, digamos, si vengo saliendo y tengo idea que voy a volver a salir pronto, que llegué a la casa y sé que dentro de 1 hora o algo salgo a hacer algún mandado, pues sí, en ese caso tal vez me quede como ando. Pero si ya llegué a la casa, ya estoy en modo descanso, ya me voy a poner las chancletas, la pantaloneta y todo, sería mentir que lo hago así. Pero tengo otras medidas tal vez de redundancia de seguridad para en esa situación en la que no estoy portando el arma. Pero es un tema muy interesante y eso, pues sí, ya eso nos da para un buen rato, entonces dejémoslo ahí apuntadito porque es un tema muy, muy, muy interesante. Algunos dirán que es ya muy extremo. Algunos dirán que es muy extremo y yo les podría enseñar, porque tengo varios videos de gente que se ha tenido que defender en la puerta de la casa, estando ellos tranquilos en la casa, y en el umbral de la puerta se han tenido que defender con un arma porque tenían el arma en ese momento. O hasta en el cuarto, en la cocina. Cuarto, sí. Sí, sí, pero ahí es donde también vamos a poder meter otras cosas en el tema cuando hablemos ya casi de consejos de seguridad para la casa que tal vez nos ayuden a compensar un poco ese asunto. Ok, tercer video. Entonces, esto fue en Curridabat y esto fue hace, ya les digo cuándo fue que salió ese video. El 13 de agosto, ahí tiene la fecha la cámara. Ah, bueno, ahí está la fecha, sí, salió a la luz el 17 de agosto, fue el 13 en Curridabat. Ahí lo que estamos observando es como unos sujetos, ¿verdad? Que aparentemente llegan ahí llega un vehículo. Llega un vehículo, se bajan, están un rato ahí en el portón. No sé cómo será, si eso es un barrio cerrado no puede ser porque llegó el vehículo. No sé qué tan aislado será. Ahí están forzando el portón, ¿verdad? Ahí están forzando el portón.
Ahí se ve que continúan con... Sí, ese forcejeo se hace un toquecillo y ratillo. Ahí lo vamos a tal vez a adelantar porque ahí Sí, siguen. andan herramienta incluso. Andan herramienta y Hay un tipo todavía dentro del carro a la espera. esperando. Ellos ingresan con un maletín y todo y vea que andan herramienta. Muy probablemente hicieron una labor de inteligencia, sabían cómo era la Y cerradura probablemente que no había nadie. y sabían que no había nadie. Algunos de estos casos donde ingresan y no hay nadie, tiene también que ver con información que se le puede proporcionar por parte de mismos vecinos, oficiales. Por eso es que O no la hay misma que, gente se delata, Eric. por las redes Sí, sociales. publican aquí de vacaciones y en ese momento están ahí. Hace mucho tiempo, cuando era el boom de los periódicos, que pasaba un chavalo en una bicicleta y tiraba el periódico, los delincuentes se daban cuenta que no había nadie en la casa porque habían 4 periódicos en la cochera o en Se el... acumula. Se Ahí, acumulaba. sí, sí, Y ellos claro, decían, ahí aquí no hay nadie. tienen 4 días de no aparecer. O la luz la encendida siempre, o la luz apagada Sí, siempre. sí, Son sí. pequeños tips que al final, ¿cómo cuentan, verdad, en esto? Cuarto video, una Es- forma de operar muy similar, nada más Este que ahí no fue, forzaron, ¿verdad? Sino que se brincaron la tapia. este fue en Romoser. También le estamos haciendo mala publicidad a Romoser, pero Sí. curiosamente es una zona supuestamente segura. Es una zona donde hay, La incidencia es muy sí, baja. sí, sí, es una zona en donde es inusual, pero ya tenemos 2 ejemplos hoy No, de qué dicha, Romoser. porque creer que una zona es segura porque no pasa nada hace que igual baje la guardia la gente. Vean que ahí, como dicen, salieron pero huyendo porque aparentemente como que sí los lograron detectar, ¿verdad? Y algo pasó. Pero más Otra sin vez el embargo, vehículo allá afuera esperando. Hay un correcto, chofer, el listo. chofer no Hay se otro baja. video que qué lástima, no se me ocurrió pasárselos, que es de un carro. Se ve donde sale una persona, un carro de una casa, y hay otro carro parqueado en la calle como a los 100 metros. Sale el carro de la casa y se va. Y entonces el carro que estaba allá estaba esperando que salieran las personas de ahí. Y entonces avanza el carro y llega hasta el portón. Y entran, lo fuerzan y entran. O sea, ellos aprovecharon ese momento que vos decías cuando estaba saliendo alguien. No fue violento contra las personas, se esperaron hasta que las personas se fueran, pero ellos estaban monitoreando. De hecho se ve antes donde ellos pasan, el vehículo pasa, y me imagino que vieron a la gente montándose en el carro, en la cochera, y se tiraron para atrás y se quedaron ahí esperando. Lo voy a buscar porque yo lo tengo y tal vez lo meto ahí dentro del episodio para que la gente lo vea. Ellos aprovecharon ese momento para detectar que ya esas personas se iban a ir de la casa y probablemente esa casa iba a quedar vacía, y forzaron muy fácil el portón y entraron y estuvieron ahí un rato dentro de la casa. Formas de operar entonces, para hacer un recuento ahí de lo que analizamos, bueno, hay muchas personas que actúan por descuido, ¿verdad? Por oportunidad, lo que le llaman, y sustraen el bien y listo. Hay muchos casos en los que, como dice Eric, y viene asociada a la violencia, en donde así hacen un estudio y se preparan, cuentan con las herramientas, y ya son personas a veces que ya tienen más experiencia, que eso cuenta mucho, ¿verdad? Se dedican a eso Sí, correcto. y cuando lo hacen a lo grande. Claro, porque ya saben, incluso compensaron, como dice Murillo, el beneficio que van a obtener contra el golpe que van a dar. O sea, no se van a meter, como dicen, a lo tonto. Andan buscando algo más o menos dentro de un perfil y así lo hacen. Ojo, lo importante, hay algunos que, como dicen, no les interesa si los ven, otros que se cuidan un poco más en cuanto a la cámara, usan mascarilla, se tapan y demás, porque lo que quieren evitar es obviamente que los liguen directamente con el delito y que posiblemente les cueste caro, porque a final de cuentas posiblemente son personas que sí tienen un poco más que perder estando libres, ¿cierto? Porque posiblemente lo hacen ahí para sostener algún nivel de vida social que afuera sí les es atractivo. Hay otros que no les interesa y que más bien, como ya comentamos, les va mejor estando dentro de la cárcel. Hay de todo, uno no escoge ni siquiera, ¿verdad?, estar en el lugar en donde lamentablemente ese tipo de cosas pasa. Entonces, bueno, ya que vimos un poquito los casos, hablemos un poquito de las formas entonces de protección, antes de entrar a propiamente a las recomendaciones. Típicamente en Costa Rica hay el típico enrejado, casas ya con verjas, que ya más bien parecen más cárceles que otra cosa, ¿verdad? Y ya vemos cómo los delincuentes entonces muchas veces también vulneran
este tipo de ¿cómo se llama? De medidas de protección. Esteban, ¿cómo te vas a vos en el barrio? ¿Todas las casas se puede decir que tienen verjas o hay algún vecinillo ahí que uno dice, no, sí? No, la mayoría tienen o verjas o portón cerrado, ya el portón completo, pero una casa sin verjas es muy difícil verla hoy en día. De hecho, cuando uno ve uno dice, qué raro, esa casa sin verjas está apenas para Sí, que... es raro. Sí, es rarísimo, y pensando uno como delincuente, Fácil. ahí me Nada más meto en dos patear la toques. puerta y... Es muy inusual ver una casa ahora sin rejas. Pero, bueno, ahí tuvimos de los 4 videos que pusimos, 3 ejemplos donde habían verjas, ¿verdad? Hay verjas y tal vez ellos sintieron que eso es suficiente para evitar que se le meta alguien a la casa, ya vimos que no, ¿verdad? Entonces, ahí hay un ejemplo tal vez de donde podrían haber áreas de mejora para evitar eso que sucedió, ¿verdad? Ese acceso tan fácil que les pasó a ellos ahí. La vulneración, Eric, de ese tipo de medidas, a mí me ha tocado tal vez darle una recomendación a una persona que lo que está buscando es mejorar la seguridad y protección en su hogar y decirle, vea, piense bien si usted lo que le conviene es comprarse un arma o invertir ese dinero en buenas puertas, en un enrejado para las ventanas o en otras formas de protección. No todo se resuelve con armas. Sí, lamentablemente la criminalidad ha evolucionado mucho. Entonces, como siempre están un paso adelante y nosotros un paso atrás, tenemos que pensar más integralmente en esto. Por ejemplo, si vemos los videos y analizamos que en la mayoría habían rejas y queremos, digamos, cerrar esa posibilidad que tiene que ver con rejas, ¿qué haríamos? ¿Cómo evitamos que él se pase? ¿Qué les parece? Bueno, algo que está de moda y yo siento que resulta muy útil es la cerca eléctrica, por ejemplo. Ok. Eh, el alambre navaja, creo que ya muchos le agarraron el toque de ¿Cómo cómo pasarse, cómo cortarlo? soltar, sí, cómo soltar. Pero la cerca eléctrica me parece que es una muy buena solución porque también estéticamente para el propietario de la casa, que hay muchas personas que dicen, no, es que como voy a mi casa va a parecer una cárcel si le pongo el enrejado ahí de alambre navaja porque es feo. La cerca eléctrica visualmente no es tan desagradable y da unas facilidades de protección importantes. Ahora la mayoría de cercas también cuentan con una alarma, con una activación de una alarma por sonido también. Entonces se vuelve como un mecanismo adicional que solo visualmente ya tal vez a un delincuente común ya lo hace pensarla 2 veces, ¿verdad? Ok, bueno, por ahí arriba está más complicado. Yo una vez leí una entrevista con un delincuente que le preguntaban, ok, ¿qué es lo que usted recomienda a la gente? Y él decía, pongan capas en su casa, capas de seguridad, porque Exactamente. al delincuente ellos buscan el camino más fácil para entrar, el camino más fácil para salir de lo que ellos quieren lograr. Las capas de seguridad les van poniendo obstáculos donde ellos dicen, no, aquí no, mejor me busco algo más fácil. A menos, como decía Eduardo, que sea algo que ya tienen estudiado, ya saben a lo que van, ya saben cuánta plata hay ahí o a lo que se van a robar. Si no ese es el caso, probablemente van a dejar esa casa quedita y van a buscar algo más fácil, algo que no les represente tanta complicación. Sí, yo hago siempre la analogía de la seguridad con la cebolla. Eso, precisamente, las capas, Capas. ¿verdad? Que tiene que ser capa sobre capa. Entonces, no hay como una receta absoluta y solamente una cosa. Para comentarles, ¿cuáles los beneficios de la cerca eléctrica? Bueno, que sí es una forma de protección que repele, ¿verdad? Precisamente al ingreso del intruso, en este caso. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el tema de la aplicación porque a veces al hacerse perimetral, si uno de los elementos se rompe que active la cerca, hablando ya sea por descarga o por falta de continuidad del sistema, ella no discrimina, no todas las cercas eléctricas son zonificadas, entonces usted no sabe por dónde se están metiendo. Usted sabe que se están metiendo, pero no sabe dónde. Sí, no hay sensor de ubicación Ajá, entonces hay que tal vez aclarar eso a la hora de decir, bueno, ok, entonces sería pensar en esto, pensar en A, en B y en C. Habrá quienes dicen, no, pero es que es mucho. Yo creo que las medidas de seguridad, en seguridad integral, ya no estamos hablando Nunca es solamente de suficiente. casas, es correcto, nunca es suficiente y nunca sobran, ¿verdad? Más que de ahí, lo que estás protegiendo, si te vas al valor
a mayor cuido en la casa que es tu familia, yo creo que nadie le va a poner precio a eso, ¿verdad? Obviamente toda inversión tiene que venir acompañada de un análisis previo y una inversión lógica. No voy a fortificar mi casa porque también ahí pasa algo. Si yo le meto mucha seguridad a mi casa, también llamo la atención, digo yo, ¿Qué hay ahí? ¿Qué tanto estoy cuidando? Sí, y hasta la misma gente han pasado, ¿verdad? Situaciones donde es tanta la seguridad que les ha costado salir. Correcto. Como el incendio ahí, incendio. el incendio en Moravia, si no me equivoco. Ajá. Estaba tan cerrada los portones y no encontraron y La de ahí salida, la se alarma. murieron allá adentro. Ok, entonces, ¿les parece si les aterrizamos un par de opciones en función de los análisis, de los videos? Había el primero, que fue el de la señora, el del descuido. Ahí yo creo que no hay sistema. Es un tema de conducta de la persona, ¿cierto? Estamos de acuerdo que sería un tema de cultura. Correcto, y eso es lo más importante, esa es la capa principal, si lo podemos, Correcto. digamos, analizar Sí, desde sería la batería de desde cualquier esa- sistema. Sin eso no Exactamente. trabaja nada. Sí, ¿cierto? porque ahí está, hay una interacción directa con el delincuente. Ahí no estoy dentro de la casa, no me están agarrando por sorpresa. Ahí soy yo el que decido si abro o no abro ese portón y a exponerme a esa situación. En el segundo caso se veía donde la persona saltaba la cerca, elementos, entonces ya acabamos de hablar del tema de la cerca eléctrica, Como donde una posible. es correcto, le hubiera generado algún tipo de dificultad de ingreso. Ahora, las cercas eléctricas a veces se recomienda que tenga también el acompañamiento precisamente del alambre navaja. Obviamente tiene que llevar un diseño de instalación, ¿verdad? Pero que sea uno sobre el otro, porque en la seguridad hay algo que tiene que cuidar el sistema. Si yo pongo el sistema solo como él solo, el delincuente lo analiza para vulnerarlo. Tiene que haber algo que me cuide también mi sistema. Y a nivel de, recomendaciones, ahorita ya lo vamos a ver, el tema de la conducta, cómo se dio el hecho, ¿verdad? Cómo interactuó la gente dentro de la casa. Pero, por ejemplo, hay sistemas de protección dentro de la casa, alarmas, ¿verdad? Que usted puede generar la activación dentro de zonas. Entonces, usted puede estar presente en la activación y el perímetro de su casa es el que está activado. Entonces, usted está dentro, no hay ningún problema, pero sí te avisa cuando algo verdaderamente lo vulnera. En el tercer caso, creo que tercero y cuarto se dieron muy similares, ¿verdad? Lo Otra mismo. vez se brinca en la reja. De hecho, en el Bueno, tercero. hubo uno que en el sí tercero vulneraron fue, el fue portón. donde forzaron el portón. Entonces, podría decirse que el portón estaba bien diseñado y demás, incluso tuvieron que Les aplicar costó, fuerza. sí les costó. Entonces, ahí es donde aplica tal vez a veces contactos magnéticos en las puertas, ¿verdad? Donde apenas se abre ese contacto, obviamente, si la alarma está armada, te genera algún aviso de que algo está pasando. Que probablemente va a representar que ellos peguen carrera, porque Sí. no se la van a jugar quedarse ahí con ese escándalo ya, más que era de día y los vecinos y todo, es una situación para ellos muy, muy riesgosa de jugársela con una alarma ahí activada. Correcto. Y en el cuarto punto, muy similar al segundo, que era el tema de la aplicación de algún sistema. Yo sí quiero dejar algo tal vez a recalcar. Típico, Eric, que le ponemos alarma al carro, ¿verdad? Y la primera semana una luna de miel, pero ya comienzan a haber activaciones y falsas alarmas y a veces es el delincuente probándonos, ¿verdad? Para ver qué tanto, como dicen, aguanta, tal vez pasan y te patean una llanta a ver si el carro tiene alarma y lo que pasa es que el dueño termina desactivando la alarma, dice que no, que es molesto. Entonces, Que a cada rato se le activa, sí, terminan apagándola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hubo un error de conducta, ¿cierto? Lo que estamos hablando del tema de la cultura. Sí, pasa también en las casas, a veces se activan por pequeños animales ciertos sensores de Sí, un sensor de luz, de movimiento, cámaras, alarmas, de todo. Y sí, eventualmente tanta seguridad nos puede incomodar un poco de alguna forma. De hecho, a mí me pasó 2 veces ya, no tengo un sistema caro de ese que puedo, como dice Eduardo, definir por perímetros y todo. Tengo un sistema sencillo, pero sí tiene un sensor de movimiento, lo coloqué en el área de la cochera y me pasó ya 2 veces que se me activa en la noche. Y en algún momento lo pensé, qué pereza porque se me está activando. Y con alarma. Y con el escándalo a las Todos 3 de la los vecinos, mañana, ¿verdad? imagínense. Entonces, el simulacro, ¿verdad? Obligado de levántese, porque obviamente yo no puedo levantarme así como, ay, qué pereza, se activó. No, yo tengo que asumir que es algo real, que hay alguien intentando ingresar a la casa. Entonces, me tengo que levantar y mi esposa seguir también el protocolo que tenemos y todo,
para ver qué es lo que está pasando. Ya después reviso y ahí es donde entra la importancia, que ya también lo vamos a hablar, de las cámaras, porque sí, esa alarma no me dice a mí en qué zona está sonando, qué zona fue la que se me activó, pero tengo cámaras en diferentes zonas, entonces la cámara me permite revisar, bueno, mi esposa es la que revisa las cámaras mientras yo estoy en otra cosa, para ver a dónde se activó. Y se me activó 2 veces, probablemente por alguna palomilla que pasó cerca, o un gecko. Últimamente les ha dado los geckos por pararse en las cámaras en la noche. Para que los vean. Para que los vean, y se me activó 2 veces la alarma. Entonces uno puede pensar, la noche que sigue, ya me tuve que levantar de madrugada 2 veces. No, voy a apagar ese sensor de movimiento, que es el que me está causando el problema. Entonces apago ese sensor de movimiento. Entonces ya ahí mismo, como decía Eduardo, por evitar una molestia, yo mismo estoy ocasionando un espacio de vulnerabilidad en el sistema que yo puse, que yo quise, que yo, ahí es el que tengo, pero lo termino apagando. Entonces al final decidí, no, me la jugué. Digo yo, bueno, si suena, es un simulacro, algo que es un simulacro a medianoche, pero no opté por apagarlo, porque entonces ya me estoy exponiendo yo a ese espacio donde ya pierdo, digamos, algo que ya lo tengo ahí, lo compré, está ahí puesto, y no lo voy a usar, precisamente porque qué pereza que me despierte en la noche, que es algo que sucede muy a menudo. A veces la gente, hasta el perro calla. Es correcto. Les estorba que el perro avise que algo está pasando, y el perro está haciendo su trabajo, o sea, o lo que para él instintivamente es su trabajo. Entonces vamos a entrar en... Que es otra capa, el perro es una capa. El perro es una capa. Claro, O sea, de hecho, a veces y una de las mejores es una alarma natural. es esa distancia, porque Sí. ellos huelen desde cierta distancia Incluso cuando algo viene. eso es muy cierto. Entonces entremos en las recomendaciones. Para ir dejando ahí ya el cierre del episodio, que esperamos que de verdad les sea de bastante agrado. Recomendaciones, Eric. ¿Qué le podemos decir a esa gente que pues hasta el momento no le ha pasado y que duda que le pueda pasar una situación de esas? Ya lo hemos insistido y hay que repetirlo siempre. Siempre. Hay personas que quieren hacernos daño. Entonces, primera recomendación, quitarnos de la mente eso de país de paz, de que podemos vivir en armonía. Eso no existe. Tenemos que dar un cambio a ese chip y empezar a desconfiar. Lamentablemente hemos llegado como sociedad a ese punto. Desconfiar. Primera recomendación. Segunda recomendación. En este momento, todos los que nos están escuchando, conviértanse en ladrones. Salgan por un momento de la casa, ahí a la calle, que los vean raro. Párense enfrente a la casa, cruzan los brazos y dicen: ¿yo por dónde me metería a esta casa? ¿Qué haría para meterme a esa casa? Y empiezan de afuera hacia adentro, revisando cada una de las posibilidades que un ladrón podría eventualmente utilizar o aprovechar. Si ya vimos que los ladrones se brincan como si nada las verjas que tienen unos piquitos hacia arriba, como si el piquito lo fuera a detener, ya primer vulnerabilidad. Si caemos en el patio y seguimos desplazándonos, hay una puertilla y que parece de mentira, segunda vulnerabilidad. Y ahí vamos sucesivamente identificando todas esas posibilidades que el ladrón, el delincuente, puede verlas como una opción. Eso, sin que se den cuenta, se llama un análisis de riesgos. Y una vez evaluadas todas esas vulnerabilidades o todos esos riesgos, pasamos a la segunda parte, que es cómo atendemos cada una de esas situaciones. Y hay miles de opciones. Una, el tema de seguridad electrónica. La cámara no va a evitar que un delincuente vaya a ingresar, porque hay delincuentes que no les interesa si hay cámara o no, pero puede darnos ventaja. Alarma. Eso es importante, como lo decía Esteban. El escándalo que puede generar una alarma de pronto puede hacer que un delincuente se arrepienta. Sensores de movimiento, sensores de activación, de ventanas, de puertas, todo eso electrónico.
Por otro lado, la capacitación personal es importante. Si decidimos optar por algún tipo de herramienta, como un arma de fuego, como un gas, como un cuchillo, lo que sea, que ya vimos en los capítulos anteriores, entrenarnos y prepararnos para eso, simular situaciones, hacer protocolos con la familia de qué tiene que hacer cada persona en caso de que se active una alarma o en caso de que el papá grite una orden y ya cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer. Pensemos más allá, no podemos definitivamente conformarnos con una reja y con unas camaritas, lamentablemente no es así. Si no saben qué hacer o cómo se hace un estudio, un análisis de riesgos, métanse a Google y digitan ahí consultor, asesor en seguridad, lo que sea, y que llegue un experto y que les haga esa evaluación. Él todos los días realiza este tipo de trabajos y le va a decir, mira, yo creo que una cerca nos puede servir acá, yo le recomiendo tal vez un perro, que un perro le puede funcionar, pongamos este sistema, te voy a dar este gas pimienta, esta alarma, contratemos a esta empresa de respuesta, no sé, el sinfín de cosas que se pueden hacer. Hasta me acuerdo que una recomendación era una luz y una tapia, nada más. Y ya con eso minimizó todo un problema que tenía una familia hace muchos años. Entonces, las recomendaciones básicas, generales, son esas. Y mucho cuidado cuando entramos y salimos. Otro protocolo que deberíamos realizar cada vez que vamos a salir o ingresar, cuando nos vamos de vacaciones, y más o menos ese es como mi aporte en general. Claro. Esteban, ¿cuál es tu análisis con respecto al tema de las personas que están armadas en casa y sucede un evento? No nos reveles mucho de tu protocolo, pero ¿qué recomiendas vos? ¿Salir o no salir? Qué tirada, porque es que eso es para otro episodio. Okay. Sí, no, de hecho, bueno, les vamos a dejar 2 episodios que vienen. El típico ruido en la noche, mientras estamos durmiendo y tenemos arma de fuego. Ese es uno. El otro, lo cual es la mejor arma para defensa del hogar, que eso nos da para un episodio también, porque hay gente que va a decir, es que para mí por excelencia la escopeta, no es que yo tengo un rifle, no es que yo tengo la pistola nada más. Podemos desarrollar todo un episodio de cuál es la mejor arma para el hogar. Para no extenderme mucho, ahí es donde yo recalco mucho la importancia de un sistema de cámaras, porque uno de los errores que cometen siempre muchas personas es escucho un ruido, algo sonó en la noche, voy a ver, voy a inspeccionar qué fue, porque a veces es una reacción instintiva, tengo que salir, es mi casa, yo la protejo y voy y reviso qué es. Y es donde un sistema de cámaras nos permite no exponernos a una situación en la que estamos saliendo de una zona que sabemos que está segura, estoy en el cuarto, estoy seguro, o tal vez en un área donde sé que ahí no hay nada, y voy a salir de esa área para exponerme a un área donde no sé qué es lo que está pasando. El ruido fue en la cocina, tal vez la cocina está abajo, en el primer piso. Bueno, tengo cámaras que me permiten ver abajo en el primer piso. Sin tener que ir. Sin tener que ir, reviso la cámara de la cochera, reviso la cámara del patio, reviso la cámara del pasillo, del cuarto de pilas, de lo que sea, y ahí yo puedo, sin necesidad de exponerme, ver si hay algo que se vea fuera de lo normal, o si ya yo después de cierto tiempo constaté, no hay nada, se activó la alarma, revisé cámaras, no hay nada, ok, ya puedo con tranquilidad, ya con la cabeza fría, ir a revisar qué fue lo que pasó. ¿Y si hay 3 personas ahí en la cámara? ¿Se ve? En la cámara, bueno, ahí es donde ya escala la situación al siguiente paso del protocolo, ¿verdad? Lo que me interesa a mí es proteger a mi familia. No me interesa ir a proteger el tele que está en la sala. No me interesa ir a proteger una computadora o lo que se quieran robar allá. Entonces, al menos yo, lo que me interesa es protegerlos a ellos, traerlos, no tengo por qué ir a exponerme a enfrentar a 3 personas dentro de la casa si lo que me interesa proteger está aquí, cerca mío, y me los llevo a ellos a donde yo sé que van a estar seguros, a una zona que estén seguras. Si puedo cerrar, hago una barricada ahí en la casa, si puedo en el cuarto, si puedo activo la alarma, porque la alarma es un sistema sencillo, pero me permite una activación manual de la alarma. Sí soy muy de la idea de que no hay que ir a exponerse ni ir a enfrentar a alguien a menos que sea
lo último que tengo que hacer. Ya avanzan, ya no me queda otra opción, ya vienen a donde estoy yo y no puedo hacer nada más que defenderme, entonces ahí me voy a defender, pero no considero correcto ir a buscar qué es lo que está pasando, y para eso es que donde siento que están las cámaras, porque si uno está ciego y uno no ve qué es lo que está pasando, se activa la alarma, se oyen ruidos, es como pelear con la luz apagada, pelear a oscuras. Una recomendación es siempre tenga un foco. ¿Por qué? Porque uno necesita ver qué es lo que está pasando. Las cámaras me dan lo mismo, me permiten ver qué es lo que está pasando. Entonces es una de las recomendaciones siempre en este tema de seguridad del hogar. Un sistema de cámaras. Un sistema de cámaras, si pueden, empiezan con 2 y ahí le van poniendo, después le ponen 4, después le ponen 6, después le ponen 8. Se van a dar cuenta que cuando tengan 4 van a decir, mira, ocupo una ya, otra ya, otra ya, y le van a ir metiendo y van a ir mejorando ese sistema, porque es lo que nos permite a nosotros ese tipo de situaciones, tal vez no exponernos a un peligro, a un riesgo innecesario. Muy bien, de mi parte, tal vez como para aterrizarlo lo más puntual posible, que siempre ese análisis sea de afuera hacia adentro, como lo indicas vos, Eric. Utilizar esas herramientas de estadística para saber cuál es la incidencia en el sitio donde yo vivo, cuáles son esas horas en las que ¿cómo se llama? Se genera más probabilidad de que pase, estar atento de cuáles son, un análisis de mis conductas, de mis patrones, a qué hora salgo de la casa, a qué hora vuelvo. Incluso muchas veces la seguridad en el hogar empieza desde el momento en el que salgo del trabajo, darme cuenta si alguien me viene siguiendo, porque muchas de las formas de operar en el bajonazo es precisamente cuando estoy sacando o metiendo el carro, si se da en la casa, ¿verdad? Eso, de las formas de protección, todas las que ustedes comentan, mi recomendación para sumar a lo que ustedes apuntan es, ojalá que vengan acompañadas de un diseño y no necesariamente de una... Hay que diferenciar que en seguridad muchas veces la gente instala lo que quiere y no lo que necesita. Sí, se creen a veces, ¿verdad? Que Sí. saben lo que necesitan. Sí, entonces ya es donde llega a uno aplicar la solución y le dicen, no, es que yo lo que quiero es esto, y no se dejan acompañar, ¿verdad? Tal vez de un análisis que en realidad lo que a final de cuentas lo que hace es generar más eficiencia en la inversión. Eso es lo primero. ¿Por qué así? Porque muchas veces esos sistemas, como volvemos a repetir, se convierten en algo tedioso para el usuario. Entonces el usuario tiene que acostumbrarse a que va a ser el propietario y el que va a gestionar ese sistema. En el hogar así pasa. En las empresas puede haber un centro de monitoreo y demás. En mi casa prácticamente soy yo, a no ser que tenga ahí contratado un sistema de respuesta o monitoreo, que a un final de cuentas todo eso se puede centralizar y ser usted el usuario que tenga acceso a todas las plataformas que eventualmente te dejen. Yo, de manera muy puntual, con respecto al tema del arma, bueno, pues lo vamos a analizar en otro episodio, pero el tema del arma y el confrontamiento al intruso debería ser el último medio. En protección, Eric, se ve un concepto que es el tema del sitio seguro, ¿verdad? Cuando hay una persona, un principal al cual se le da seguridad o protección. En casa, las personas más importantes, el PMI, son mi familia. Entonces yo debería darme la tarea de decir cuál es el sitio en donde yo voy a llevar a mi familia si algo pasa. Y ese sitio tiene que cumplir con algunas características, que evidentemente pues tenga por lo menos comunicación, que tenga alguna forma de visualización, como dice Murillo, las cámaras, porque si mi sitio seguro no tiene acceso a las cámaras, quedaron allá en la pantalla del cuarto, en la sala, la pantalla. Quedé ciego otra vez, ¿verdad? Entonces, hacer ese análisis, o sea, que suena un poco extremo y para muchas personas van a decir, pero me están diciendo que haga un búnker. Hay una película, no sé si recuerdan, que se llama La habitación del pánico, ¿verdad? Buenísimo. Sí, claro, pero a final de cuentas todo eso es la vida real. Hay mucha gente que se dedica precisamente a dar ese tipo de servicios. Entonces, hacer ese análisis, ¿dónde sería el lugar en donde yo colocaría a mi familia en función de la protección, que no accesen a ellos? Y yo me convierto también en esa línea de defensa que obviamente le va a dar protección a nivel de que ya si tengo que repeler soy yo. Dentro de los sistemas de seguridad electrónica les voy a dar algunos tips. Por ejemplo, una herramienta muy útil en seguridad también, que muy poca gente la utiliza de esa forma, es el acceso al control de luces o puertas o algún tipo de automatización, lo que se llama domótica en la casa. Entonces, que yo desde la casa pueda encender luces de algunas zonas, ¿verdad? Incluso tener el llavero de la alarma de mi vehículo
Las alarmas vehiculares tienen una forma en la que yo les hago entrar en pánico. O sea, yo hago que la alarma de mi vehículo entre en pánico y que eso genere algún tipo de estímulo en el intruso, porque va a decir, ¿por qué el vehículo está en la cochera? Se activó la alarma. ¿Me explico? ¿Por qué se encendió la luz de la cocina? Y yo no tengo que estar en la cocina para encenderlo, lo puedo controlar desde mi teléfono. Es algo que tal vez pueda ser para muchas personas algo extremo. Bueno, no sé quiénes han tenido la oportunidad de interactuar con una luz estroboscópica, que son las que se utilizan para la activación de alarmas contra incendios. Son sonoras y son visuales y son muy molestas, ¿verdad? Claro, eso es un caso extremo en el que yo tenga que activar mi alarma, o sea, darle algún tipo de botón de pánico, se le llama, en donde yo pueda generar en zonas de ingreso la activación de algún tipo de luz muy molesta y ruidosa que le genere a esa persona algún nivel de estrés, que me permita a mí tener el control de esa situación, porque yo soy el que voy a decidir si voy o no voy, si verdaderamente hasta dónde dejo que ellos avancen. ¿Estamos? Obviamente todo eso tiene que venir acompañado de todo un diseño y un análisis de la conducta mía dentro del hogar. En qué momento yo decido verdaderamente exponerme de más o no, ¿verdad? Como les repito, la seguridad humana es lo primero. Que la misma seguridad no se convierta en un obstáculo si yo necesito salir, Eric. Claro. Muchas veces las puertas están demasiado bloqueadas y las llaves tienen que estar a la mano. En la noche, dentro de los protocolos, tiene que estar dónde están las llaves, quiénes saben dónde están las llaves, cuáles son las personas que se van a encargar, uno de activar las luces, o otro de ver las cámaras, otro de activar la alarmita del carro, y otro hasta incluso las mascotas se convierten en un factor importante en eso, porque muchas personas no quieren exponer a las mascotas, al perro, ¿verdad? No es soltar nada más a los perros. En una ocasión me tocó darle una solución a un cliente en el que él quería que si la alarma se activaba, si ellos estaban fuera de casa, los perros tenían su propio cuidado, ¿verdad? O sea, se alimentaban solos y el agua también por medio de todo automatizado. Entonces, si la alarma se activaba, se abrían las rejas de los perros, porque eran perros obviamente de cuidado, y ya entonces a través de una activación las rejas se activaban para que los perros salieran, porque ya obviamente había posiblemente una intrusión de por medio, ¿verdad? Entonces son tips que obviamente todo va muy en función del diseño de cada persona, de cada casa, del nivel de inversión que quiera hacer, ¿verdad? Y otras cosas. Pero a final de cuentas, como volvemos y decimos, yo creo que nadie le va a poner precio a la seguridad de la familia, ¿cierto? Y ya para cerrar tal vez dentro de las recomendaciones, obviamente todo eso tiene que venir acompañado de capacitación y de generar cultura y una adaptación de mis costumbres, de mi familia, de explicarles a ellos que, como hablamos en otros episodios, en casa hay armas, papá tiene armas. Si pasa algo, generar algún tipo de ¿cómo se llama? Perdón, se me da la palabra. Simulacros. Sí, eso que dice Murillo, a final de cuentas es un simulacro. Claro. ¿Cuántas veces yo tengo sistemas y ya porque los pagué, los instalé, los considero infalibles? No, pónganlos a prueba. Pónganlos a prueba, salga a veces en la noche a activar el sensor a ver si se activó, obviamente todo controlado para apagar las cosas cuando yo necesite, pero ponga a prueba sus sistemas. Muchas veces el fallo en los sistemas se da algo tan sencillo como que las cámaras no tenían la fecha bien ajustada, como que en la noche se ven mal porque la fuente no está bien dimensionada, y muchos elementos ahí, Eric, que podríamos analizar y recomendarles a las personas. Nada, dejarles sobre la mesa obviamente que la recomendación siempre va a ser: primero cambia el chip, sálgase de esos zapatos de que a mí no me va a pasar, y usted mismo se va a ir dando cuenta cómo usted abre los ojos y dice, sí, me podría pasar esto, me podría pasar lo otro, y ahí usted se va a ir dando cuenta cuál en realidad es la receta que usted necesita y qué tanto está expuesto al riesgo, ¿verdad? Hacer un análisis real. No sé si tal vez para ir cerrando tienen alguna recomendación o algún análisis. Bueno, de mi parte lo único sería también, porque es que para alguien que no está acostumbrado a pensar en todo esto, suena como muy abrumante tal vez, pensar tanto, me están hablando de cerca, me están hablando de cámara, de alarma, de perros, de luces, me está hablando de muchas cosas, que todos son recomendaciones, y como decía Eduardo, no le ponemos precio al valor tal vez de la familia, no pensamos en esto en función de cuánto nos va a costar, pero hay que ser realistas. Tal vez la situación del país económicamente no está para meterle 1 millón y resto de colones al tema de seguridad, pero después de que hagan eso que Eric comentaba, el análisis propio, el análisis de riesgo, empiece por algún lado.
No tiene que empezar montando las 7 capas de un solo, empiece por algún lado. Yo cuando empecé queriendo poner algo en la casa, empecé comprando estos sensorcillos de puerta que venden en el Rey. No, ni en Wish, fui al Rey y las compré. Y usan 3 pilillas de esas chiquitillas como de reloj. Y puse una en cada, digamos, de los 3 accesos de puerta que tenía. Y es de esas que uno tiene que prender el switchecillo y cerrar la puerta, prende el switchecillo y ya esa queda activada. Entonces todas las noches me tenía que ir en las 3 puertas a activar el switch, pero me funcionaba, claro, porque en algún momento, tal vez en la mañana, a mi esposa se le olvidaba que estaba y abría la puerta para ir al cuarto de pilas y ese escándalo funcionaba y valían como 600 pesos cada alarmilla, sí. Y me funcionó. Entonces $1 para los que nos ven en otro $1, como $1, sí. Ahora creo que andan como $1 y resto, pero me funcionó. Por mucho tiempo fue lo que usé. Ya tal vez metí algo un poquitito, tal vez más elaborado, no es algo muy caro tampoco, pero a eso voy. No sienta como que todo esto es algo como que muy grande y como que no, mejor es tanto que mejor ni empiezo, ¿no? Empiece por algún lado. Haga un ahorro para cotizar una cerca eléctrica. Empiece con un sistema de cámaras, empiece con 2 cámaras y luego una cámara de estas de 2 megapíxeles vale, bueno, $20, digamos, 11,000, 12,000 colones. Empiece con 2 y en 2 meses le mete otros 2 y luego le mete un poquito más si el grabador que compró le permite. Entonces, que no sienta que es demasiado, pero en lo que identifique o en lo que este episodio le deje que puede mejorar, vaya ahí poco a poco. Si no lo puede hacer de una vez, por lo menos empiece por algo y ahí va avanzando poco a poco. Algo tal vez para aportarle a Murillo, todos estos sistemas tienen que ser modulares, Eric. O sea, se pueden ir armando como un Lego y ojalá que vaya pensando, eso sí, en un sistema, si lo va a incorporar, que entre ellos mismos interactúen, que ya verdaderamente sí, porque a veces hay marcas muy chinitas, ¿verdad?, que no lo permiten. Entonces ya después cuando el usuario dice, tal vez le hubiera puesto un 10% más y me hago un sistema un poquito más a futuro, ¿verdad? Entonces eso tal vez por ese lado. Y para dejar ahí obviamente el comercial, si no, ahí también contáctenos, ahí va a dejar el número Murillo, ¿verdad?, para eventualmente ya dar alguna recomendación o alguna asesoría. A eso nos dedicamos. Igual al mismo WhatsApp, si tienen alguna consulta, al mismo WhatsApp que vimos el episodio pasado, y yo les remito la consulta con el número, la información de contacto a Eduardo, si fuera el caso. Sí, no hay ningún problema. Ahí a través de AIS le podemos dar el servicio sin ningún problema. Ya para finalizar, pues eventualmente de nuevo agradecerle a las personas que nos sintonizan, que a veces, Eric, salimos pensando, no fue mucho en el episodio, y la misma gente dice, no hombre, se me fue rapidísimo. Más bien cuando no graben, ahí nos avisan. Ya estamos por cerrar una primera temporada que esperamos que verdaderamente les haya sido de bastante agrado. Ya tenemos invitados para una segunda temporada, tenemos proyectos, tenemos capítulos un poco más elaborados en donde vamos a salir del set y demás. Y eventualmente, bueno, pues ahí también que sigan apoyando nuestras redes sociales. Creo que sería bueno, obviamente, que la gente también nos comente, que interactúe un poco ahí, porque todo eso para nosotros es aprendizaje. De mi parte, cerramos el episodio de hoy entonces. Nos faltó, hacemos la rifa. Dele. Hagamos la rifa, porque es que lo tengo pendiente con Jorge. Jorge es uno de las personas que nos ha comentado y que nos siguen, y un día estoy yo en el Centro Comercial de Guadalupe y me llaman, don Esteban, y vuelvo a ver yo y no lo reconocí, y entonces, bueno, llega, me saluda y lo saludo y dice, es que yo sigo el programa, no sé qué. Entonces, bueno, ahí salió otra persona que sigue el programa y me comentó que le parece muy interesante, que le gusta mucho, y él vende estos son unos, ¿cómo se llaman? Cargadores rápidos. Sí. Cargadores rápidos para cargar el magazine o el cargador del arma, y nos regaló uno. Nos regaló uno y me dice, tome para que lo rifen ahí en el programa. Y luego también voy a dejar el número de él, porque él también tiene unos adicionales a la venta. No me pidió que lo anunciara, pero él ahí entre luego lo que comentamos, yo le dije que iba a dejar el contacto de él por si a alguien le interesa. Un cargador rápido, son muy útiles para cuando uno está ahí en el polígono llenando los cargadores, y ahí les vamos a dejar en el mismo número de teléfono de WhatsApp que hacemos la mecánica, que nos indiquen
¿qué? Una pregunta ahí, no sé, tírala usted a ver qué nos pueden decir ahí por un mensaje de WhatsApp al 89873641 para esta rifa y que nos comenten algo ahí en relación Una tareita bonita que nos diga en qué provincia vive y cuál es el cantón con más incidencia en hurtos y asaltos de esa provincia. Sí, van a tener que investigar y tal vez meterse a las estadísticas, Sí, revisar, un minuto lo hacen. Sí, es correcto, se hace en el teléfono, entonces, si vive en Heredia, se mete un toquecito que nos diga nada más, en Heredia, el cantón con más incidencia de hurtos y asaltos es tal, a la fecha de hoy, y listo, ahí a través del... Entonces, ahí y se gana el cargador rápido. Señores, de mi parte, muchísimas gracias, de verdad, compartir siempre es un placer, un honor con ustedes y a la gente también. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Chao. Listo. El encargado de rifas y proveeduría es don Esteban Murillo. De hecho, ya tenemos un Murillo fans, ¿verdad? O sea, ya hay toda una página, toda una estructura ahí sí, formal. Entonces, ¿Y solo hay uno? No, los Murillo lovers Los ya Murillos sí, son bastantes, están sí, creciendo se bastante. Se están intentando organizar. Claro, lo que Yo pasa es que pienso todavía que un sí le día falta vamos a estructura. salir Y va a haber estar ahí. pancartas. Yo lo voy a decir y no es broma. El día de ayer que se está grabando este episodio tuvimos una tirada, ¿verdad? En el Polígono 38 Especial, que es uno de nuestros patrocinadores, y se acercó una persona cuando yo iba ingresando y estaba conversando con Igor, ¿verdad? Con Igor, el ajá, administrador. Es correcto, y le decía, es que un muchacho que tiene un programa, dice, yo creo que está ahí abajo, ¿verdad? Que no sé qué, seguro voy a entrar. No invente. Bueno, No está invente. bien. Vea, Cuéntelo. lo estoy diciendo públicamente. Igor sabe que es cierto y le puedes preguntar. Voy a preguntarle a Igor. Le puedes preguntar. ¿Pero qué dijo? Es que hay un muchacho ahí. Ajá. Él hacía referencia. Entonces, Igor le dijo, sí, le dice, él tiene una actividad ahora que le dijo que era como una capacitación, que posiblemente es ahí cerrada, pero ahí puede pasar ahora a saludar. Pregúntele a Igor y no estoy mintiendo. Y si la persona nos ve, él sabe que es cierto, ¿verdad? Yo no le dije nada, yo entregué mi matrícula, firmé y ya. La persona, yo no sé si llegó, no me di cuenta, pero nada más para dejarlo ahí, ¿verdad? Ya tenemos Murillo Lovers. Ok, hay varios ahí que están Sí. comentando. Sí. Y él le puede preguntar, usted también tiene el número de Igor, entonces pregúntele para Sí, voy a preguntarle. Y no pasa nada, no importa. No, es estamos parte de esto. Está O bien, sea, Jay. tenés que ir adaptándote, acostumbrándote a todo esto y a todo lo que se viene. Correcto. ¿Verdad? Vienen cosas importantes. Vienen cosas mejores. ¿Qué como dicen. hablas? Bueno, está bien. Está bien.